pues sí que me gusta. Esto es bastante interesante porque tenemos la cámara objetiva, digamos, Sí, pero... la subjetiva, que descontrola, ¿no? Que te pone desde otro punto de vista. Sí, le doy ya a grabar esto. Sí, dale, dale. Me gusta mucho la disposición, el plástico, todo, sí. Me parece que ha quedado guay. Vale, este está grabando ya. ¿Y la luz? Pues no sé, ya veremos después. Si hace falta, después hacemos otra prueba, ¿no? Bueno, hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablaros de Atom Egoyan. Sí. Atom Egoyan que tiene mucha tela de qué hablar, ¿no? Es Sí. complejo y a la vez súper interesante y te pone un poquito de los nervios, ¿no? Sí, Atom Egoyan es un director, es un autor de origen armenio que se trasladó... Bueno, él nació en Egipto, ¿no? Sí, él nació en Egipto, pero después se fue a Canadá anglófono, ¿no? Es un canadiense de la parte de habla inglesa y entonces resulta que su mayor preocupación es la memoria, ¿no? La memoria, digamos, que es lo que le trae de cabeza desde que empezó. Claro, y está muy relacionado con ser armenio, ¿no? Un poco, porque él desde sus primeros trabajos, no cinematográficos, pero sí teatrales y incluso en su trabajo universitario, estaba muy centrado en la recuperación de la memoria armenia, ¿no? Claro, de alguna forma él se adaptó, él creció siendo, pues esto, un descendiente de lo que ocurrió en Armenia, ¿no? De la diáspora de su pueblo, que tuvo que huir de esta tierra que estaba ocupada en Turquía por los armenios y que fue el origen de este genocidio horroroso que ocurrió pues al principio del siglo XX, ¿no? Claro, se cree que murieron entre 1,5 millones y 2 millones de personas. Sí, una barbaridad, vamos. Y entonces él creció desde pequeñito en Canadá, pero se adaptó completamente a esta sociedad, ¿no? Y entonces el hecho de haber crecido como se diría en España, ¿no? Es interesante esta trasladación, ¿no? Si él hubiese emigrado hacia España, bueno, su familia, si hubiese emigrado hacia España y si él hubiese crecido aquí, los gitanos le llamarían payo, ¿no? Que no sabía por dónde iba, estaba un poco... Estaba perdido. Sí, allí, pues en Canadá, él crecería como un wasp, una avispa, ¿no? Un blanquito, digamos. Digamos que no tenía etnia casi, ¿no? Y entonces él se desarrollaba muy bien y de hecho incluso rechazó desde pequeño su pertenencia a este grupo hasta que llegó a la facultad y entonces ahí empezó ya a conocer pues, compañeros suyos y gente que estaba más concienciada con lo que había ocurrido realmente y él también se dio cuenta de la riqueza y la grandeza que esto le proporcionaba y de alguna forma incluso llegó a exagerar su armenianismo precisamente porque era una forma de ocultarse, de esta timidez poderla canalizar. Y de hecho al principio fue un problema muy grande para él el ser armenio, ¿no? Porque en el colegio lo marginaban, lo acusaban lo acusaban tanto, no eran niños, ¿no? Eran pero bueno, pero los niños el bullying es una cosa muy importante y muy peligrosa. Sí, bueno. Y el hecho eso de sentirse marginado por ser armenio, por tener una lengua diferente, una segunda lengua diferente, una primera, nunca se sabe
sería una primera o una segunda lengua. Bueno, fue una lengua que él rechazó completamente y un día dijo en casa que mamá, no volveré a hablar armenio. Tenía 5 añitos, por eso digo yo, eran tan pequeños que... Y entonces, porque le llamaban pequeño árabe, los niños en el cole, ¿no? En el parvulario. Y entonces, claro, ya a partir de ahí él se fue desarraigando. Pero Claro. después, claro, las cosas que tiene la memoria que de alguna forma está latente siempre en nosotros y que a veces es necesario rescatarla cuando te das cuenta de que quizás no la hayas asimilado bien. O sea, hay cosas en ti, como la memoria familiar, la memoria de tu sangre. Si tú no sabes exactamente quién eres, o si no reflexionaste acerca de ello, Claro. probablemente hay una parte de ti que se pierda, ¿no? Y esto de la memoria, y la memoria a través de eso, de la cinta de vídeo, Ah, sí, claro. de los recuerdos grabados, inmortalizados, es un poco en lo que se basa gran parte de su cine, ¿no? Sí, claro, es muy interesante porque si no fuese la tecnología, probablemente nuestra memoria seguiría haciéndose como se hacía antaño, ¿no? A través de nuestra imaginación, ¿no? Bucearíamos en nuestros baúles de los recuerdos solamente, pues eso, a través de la imaginación y del poder evocador de ella, porque nunca, y esto es quizás la gran enseñanza que hay que sacar de aquí, nunca una memoria será tal cual, porque siempre que volvamos a ella, siempre que la rescatemos del baúl, siempre le añadiremos algo, Claro. siempre se transformará. La memoria Simplemente- no son los recuerdos de los replicantes, ¿no? Claro. Solamente a la hora de tener un recuerdo ya es diferente ese recuerdo, ¿no? Claro. Y más se está jugando con los recuerdos grabados en vídeo, grabados en cinta de cassette. Y la que- misma foto, claro, el y fonógrafo. claro, todo este tipo de formatos o de medios para mantener la memoria son artificiales y son falsos, porque realmente no es la memoria verdadera lo que tienes ahí, ¿no? Exacto. Y tú te das cuenta de cómo el estatuto de la imagen va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, en Speaking Parts, date cuenta de la cantidad de cosas extrañísimas que ya te ofrece, porque, claro, la película fue hecha en el 89, creo. Sí, los 80, final de los 80. Y ya te presentaba lo que era la conferencia por una cosa que era como Skype, pero de la época, ¿no? Una conferencia a través de vídeo, ¿no? Y estabas hablando con alguien a una gran distancia, incluso enamorándote de esa persona y dejando incluso que tus propios sueños se transformen en la medida de esta... De esta nueva forma de comunicación. Claro, esta nueva forma de que tus memorias se transformen radicalmente, porque pasan a verse desde otro punto de vista, ¿no? Esta imagen cambiante que te transforma a ti como persona. Por ejemplo, hay un personaje interesantísimo en Speaking Parts, que es el que hace la mujer de Atome Goyan, Asine Kayan. Que se conocieron en esa película, creo, ¿no? Sí, yo creo que se conocieron en la facultad y precisamente dio origen después Sí. a no es su primer largo, su primer largo en Next of Kin, pero sí, de las primeras. Se conocieron en esa película y fue cuando se Sí, casaron. en Next of Kin fue donde se conocieron, es verdad. Pero bueno, en esta película es donde quizás gana mayor relieve su utilización del vídeo, que también, por otra parte, tiene mucho que ver con la estética, ¿no? Esta no, creo que precisamente la primera apareció incluso antes de cintas de vídeo de Soderbergh. Sí. No me acuerdo, tiene un título largo, ¿no? Pues, pero claro, la de Soderbergh eclipsó esta, aunque esta ya tratase el tema. Claro, es un ¿no? lenguaje que estaba muy de moda en ese momento, ¿no? El nuevo de la nueva tecnología, fíjate, estos aparatos que ahora nos parecen trogloditas, Sí. pero eran los más de los más en los finales de los Sí, sí. 80, principios de los 90, y esa forma de captar la imagen ahora es algo totalmente primitivo, ¿no? Claro, ahora... ¿En qué película era en la que el protagonista utilizaba la cinta de su familia para otro Ay, menester? sí, pero es que Atome Goyan explora la memoria tan profundamente, va hacia mediadores tan que te dejan tan así, como quien dice, perplejo,
pues son cosas tan extrañas, los sitios a donde va, que tú dices, ¿cómo puede ser? En este caso, era la película que tú estás diciendo, creo que se llama Family Viewing, Sí. que es la historia de este padre que tiene un amante y con tal de borrar toda su memoria familiar, graba encima de las cintas de vídeo que tiene de las cosas familiares que ocurrieron a lo largo del tiempo, graba sus encuentros sexuales con su amante, ¿no? Como quien dice, ahora Me estoy acordando de ahora. podré borrarlo todo. Me estoy acordando ahora de una cosa que me No pasó. existiréis. Muy graciosa bueno, muy graciosa ahora, en el momento fue un drama tremendo. Estaba yo estudiando en la escuela de arte en Jaén y estábamos estudiando, teníamos un examen de historia y teníamos que estudiar Egipto. Casualmente una compañera de clase, sus padres acababan de estar en Egipto. Me acuerdo de esa historia que me contaste, es deliciosa. Acababan de estar bueno, ahora es deliciosa. Ahora. Sus padres acababan de estar en Egipto, entonces tenían grabado todo lo que nosotros estábamos estudiando. Le pedimos a los padres la cinta para estudiar esa parte de la Por historia. favor, prestádnosla. Sí, claro, y yo la tenía en casa. Y no sé cómo fue a parar la cinta a que mis padres grabaron encima de eso pues un partido de fútbol, una telenovela, algo que no Dios. recuerdo muy bien qué era, y yo me quería morir. No sé, Espero que de repente hubieses- borré los recuerdos de esa familia. Espero que haya grabado encima cristal. No lo sé, pero era la época, ¿eh? Algo de, Sí, algo pero, de- pero de un plumazo acabé con la memoria de esa familia, de esas vacaciones. Bueno, a ver, de hecho la memoria persistirá de otra forma, ¿no? Sí, ahora está transformada. Sí, pero también se transformaría a través del vídeo y esto es lo curioso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la primera película de la cual hablábamos, hay una curiosidad muy interesante por todos estos caminos donde se mete Egoyan y que es la historia del cementerio, ¿no? Las pantallitas que van apareciendo con los vídeos de la persona que está enterrada en el cementerio y demás. Sí, en el propio sepulcro de cada uno de los muertos, pero la cosa es que se abre como una pantallita y Y tú aparece puedes un vídeo. ver imágenes del muerto, de tu muerto, en vida, ¿no? Y entonces esas imágenes son como recurrentes, en lugar de la simple fotico, que es lo que hay en los cementerios, pues Atom da un paso más allá y tú lo puedes ver vivo, Y ¿no? lo lleva a la ciencia ficción, ¿no? Claro. Por algo tan fácil, ¿no? Con algo, y es una idea muy simple y que dices, "Guau, ¿a dónde va este hombre, no?" Pero ya, en su primera película larga, ya en los cortos también, pero en la larga te cuenta una historia que te deja de piedra, Una ¿no? historia maravillosa que es muy sorprendente, ¿no? Pero que no deja de ser que te quedes así como atónito, ¿no? Y es la historia de eso, de un adolescente, ¿no? Que de repente decide que tiene una familia que no es la que él quiere. Claro. Y decide tener otra familia. Esa familia está buscando a su hijo que ha desaparecido hace muchísimos años y él dice que es él. Y de Bueno, repente lo ven en las noticias, en prensa, no recuerdo si era en prensa. No, esa es el recurso Ah, en un vídeo. en un vídeo, porque están grabando en vídeo Sí, sí. unas sesiones de psicoanálisis Sí, sí. y los padres de este chico que desapareció, que no desapareció, que creo que dieron en adopción. Y ellos sienten como un gran pesar, porque lo dimos en adopción, éramos muy pobres cuando llegamos Ujú. aquí, también son emigrados. Y entonces él se da cuenta en esta cinta de vídeo que puede suplantar a ese hijo desaparecido y como no está contento con su propia familia, Que por eso están en terapia, ¿no? pero ¿qué es la memoria aquí? ¿Cómo juega la memoria con nosotros? Llega este niño, rubito, de ojos azules, a una familia que son turcos, judíos, sí, creo que bueno, eran judíos, sí. que tienen esta cosa de la raza, ¿no? Muy arraigada, que se le ve de ojos oscuros, pelo muy oscuro, y de pronto llega y ellos lo aceptan como su propio hijo, ¿no? Claro, porque La necesidad es tan grande, claro, es que la mejor- memoria- es mejor eso a nada, ¿no? la propia memoria la puedes suplantar, ¿cómo se dice? Engañar, y la puedes pasar por alto, ¿no? Se reescribe la memoria Claro, constantemente. qué mejor que creerte tus propias mentiras cuando son para hacerte feliz, ¿no? Claro, exactamente es lo que ocurre aquí. Y ya con este punto empezaba Tom Egoyan haciendo su grandísima carrera, siempre basándose en la memoria. ¿Qué seríamos de nosotros sin nuestra memoria? Es que no existiríamos Claro. directamente. Nosotros somos memoria. Y a pesar de ello, es una memoria cambiante y todos los días somos otro, ¿no?
Claro, podemos hablar ahora si quieres un poco de Exótica, ¿no? Ay, Porque Exótica. Exótica es otra película que posiblemente sea su primer gran éxito a nivel mundial, ¿no? Que Sí, tuvo muchísimos premios en festivales y es una película bastante dura, bastante difícil de ver, ¿no? Que, yo creo que es interesante volver a enfocarlo sobre la memoria, ¿no? Cuenta la historia de un padre que ha perdido a una hija. Pero cuando digo esto, cuento todo el spoiler. claro, Hago es que es todo muy el difícil spoiler. de contar sin decir nada, ¿no? Ya, pero la cuestión es esta, es que el cine de Atom Egoyan tiene muchísimo que ver con el esquema, con la estructura, la forma de narrar, de tal manera que nos atrapa y en los primeros 30 o 40 minutos Está perdido. no sabemos No nada de entiendes lo que nada, no ocurre sabes. en la película. Es hipnótico porque de una forma muy hipnótica, pero realmente no entiendes qué está pasando, hacia dónde vas, quiénes son los personajes protagonistas, no sabes qué está pasando, qué es la historia, pero sin embargo de repente en un momento hace un clic y todo tiene sentido Exacto. Y y es entonces esa magia. lo que hace en Exótica es que a dado momento él piensa, no voy a hacer pantomima de mí mismo, no voy a hacer películas utilizando el vídeo todo el tiempo. Sería una catástrofe para mi propio material, para mi propia carrera. Entonces encuentra o empieza a buscar nuevas formas de mediación de la memoria, ¿no? Esta cosa que nos separa de la verdad de lo que ocurrió, ¿no? Que claro, en el texto del blog digo esto de que tú te pones un desodorante ese día en que decides ir al baúl de los recuerdos y solo por el olor que te viene del desodorante transformas esa imagen, esa memoria, Sí, sí. ¿no? Entonces cualquier pequeña cosa la transforma. Y en este caso el mediador es muy interesante porque él empieza contando, son dos historias paralelas. Y No empieza, son más, no son son bastantes. más, pero bueno, estas dos son como las principales. Y empieza contando la historia de un hombre que tiene una tienda de animales y que pasa unos huevos de una ave Sí, rara un tráfico de animales. y los pasa Tipo son- escondidos en la barriga, ¿no? Tiene como unas cosas que esconde y unos Sí, bueno, elásticos. que hace trapichea con... Trapichea con los animales exóticos. Y entonces, al pasar estos huevos, la memoria se va, o la memoria, la realidad, se va a ver mediada por los estos de la ley, ¿cómo se llaman? Los de aduanas, Ajá. los aduaneros, ¿no? Los aduaneros son los que van a registrarle, van a ver si y no ven nada. Bueno, en este caso no hace falta tocar, Ujú. porque aparentemente los lleva muy bien puestos los huevos, digo. Y entonces, y entonces él pasa y todo parece ir bien. La cosa es que es tan exótico todo lo que ocurre en Exótica que después es una auditoría que es otro mediador de la memoria. Todo lo que son jueces de la sociedad, todo lo que son personas que no te dejan avanzar hacia todas las posibilidades porque está la ley delante. Todo esto no te Pero- va a permitir avanzar con tu memoria en la dirección exacta, ¿no? Sí, y luego está la parte de la bailarina, ¿no? Claro. De la bailarina que no se le puede tocar en un local de baile erótico, no sé cómo se puede llamar. Hay una bailarina que tiene las normas de que ella puede bailar, puede acercarte, puede tocarte, puede rozarte, pero tú a ella no la puedes tocar. Es esa norma que existe en el sitio, ¿no? Esta es la norma de Exótica. Exótica que es el nombre del bar, no sé, como bar de lucecitas, o, Sí, de es que tiene carretera, ¿no? de carretera, pero bueno, que es un bar como muy especial, ¿no? Es como muy plasticoso, es como una selva, es Ujú. exótica, y existe esta niña que siempre actúa vestida de colegiala y siempre tiene un hombre en particular que es el protagonista, que es el señor de Hacienda, que le va a hacer la auditoría al de la tienda de animales, que va a verla bailar. Y claro, nuestra primera imagen es que es un juego erótico lo que estamos viendo. Y al final, pues como en todo el cine de Goyan, Hay una gran sorpresa. hay una gran sorpresa y no podemos desvelarla porque Sí. claro, es que es horrible no poder contar spoiler, porque no podemos después reflexionar sobre
las cuestiones en Y sí, nada, a no pero ser bueno. así de forma muy abstracta. Pero bueno, siempre nos quedan los comentarios que nos hacen nuestros seguidores Que vean la y la película, tertulia ¿no? continúa después en comentarios. Claro. Y así pasamos hacia adelante, Sí, yo pasaría a la próxima. a Ararat. Que A Ararat, Ararat. yo creo que la película que si decíamos que Exótica era su primera película que lo hizo famoso, Ararat es la película que lo lleva a la cúspide. Pero a la gran alternativo, controversia ¿no? también, ¿no? Claro, porque él como armenio, lo que decíamos, él siempre estaba denunciando todo ese asesinato que hubo de armenios a principios del siglo genocidio, XX, ¿no? El genocidio de principios del siglo XX, ¿no? Sí. Y entonces los armenios exigen y pedían pues una declaración en público de eso, una denuncia pública de ese genocidio. No, no tanto una denuncia, perdóname. Sí, Lo que pedían los armenios era que fuese reconocido tal. claro, Porque el genocidio pero eso se nunca consigue, fue... eso se consigue a través de una voz pública que lo hace público. Claro. Y eso es lo que pedían a un personaje como podría ser Egoyan, como podría ser otro, como la película que acaba de salir, que cuenta lo mismo. Y sin embargo, Egoyan no era un cine que a él le apetecía hacer. Con lo cual pensó de hacerlo de otra forma y es una película dentro de otra película, ¿no? Bueno, Con lo sí, cual es- las exigencias que le pudiesen hacer tenían que ver con el clásico tipo de cine épico que cuenta una historia horrorosa que ocurrió de verdad, ¿no? Y se suele hacer esto tan a menudo, pero en este caso el gran problema era precisamente que esto no había sido reconocido. Entonces, por parte de los turcos, de Claro. sus perpetradores, ¿no? Entonces, el gran problema era que cómo iba él a denunciar algo que no había sido reconocido, pudiendo después ser tachado y apuntado como falso, ¿no? Como un impostor. Entonces, él recurre a la verdad que tiene más cercana y para eso, después de tantos años que pasaron, ya no hay una única persona a la que pueda recurrir para que le cuente de primera voz lo que realmente pasó. Entonces, él tiene que contar con los hijos, los hijos y los nietos de los que vivieron el genocidio armenio y la diáspora de su pueblo. Entonces, de alguna forma, esta película tiene algo de autobiográfico, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que tiene un poco de autobiográfico al ser ese no es protagonista porque realmente no hay ningún protagonista en la película. Hay muchos protagonistas que están en el mismo nivel. Pero sí es verdad que hay un personaje que es el joven estudiante revolucionario. Rafi. Claro, Rafi, hijo de un terrorista armenio que él se siente un poco avergonzado porque su padre es terrorista e intenta ocultarlo un poco. Y sin embargo, él está muy a favor de la causa, de la declaración pública de ese gran asesinato que hubo en el principio del Ese siglo XX. asesinato masivo, Claro, ¿no? con lo cual él hace un viaje a Turquía para grabar, con la excusa de grabar una escena del monte Ararat, que en la película no se quiso ir al sitio para grabarlo y se hizo un decorado. Sí, para- pero no hablamos de eso aún. La cosa es que en la película de Goyan, como él no quería retratar y hacer la típica Ah, nos falta película, esta parte, claro. claro, como no quería hacer la típica película épica que suele contar este tipo de realidades, no quería porque no iba a ser real. Y era tan importante contar esto, es tan importante contar esto, que él prefirió contarlo desde los demás. Entonces puso una película dentro de la película. Y en la película que se está rodando dentro de la película de Goyan trabaja Rafi, que estabas contando, y que se queda insatisfecho y por eso después viaja a Turquía. Decide ir con Pero- su propia cámara a grabar el monte Ararat. Pero lo que ocurre es que en la película, dentro de la película, es todo súper falso, ¿no? Los actores están hiperactuados, los escenarios son de cartón piedra y súper mal hechos, el director es un excéntrico Sí, Aznavour sí. delicioso que está fantástico, pero claro, cuenta la historia de una forma clásica y no a través de estas mediaciones de la memoria que van mucho más hacia la verdad. Pero esa forma de contar, mezclando esas dos realidades, la realidad de esa película dentro de la película, es lo que le hace que todo tenga más sentido y más realidad, ¿no? Que sea todo Exacto. más verdadero, que esa emoción que tú sientes al ver a ese niño, a Rafi, en la aduana, enseñando al aduanero que ese día es su último día y se jubila,
y es como su último... El aduanero se el está aduanero, sí. a punto de que jubilarse. es su última persona investigada antes de jubilarse y de repente encuentra que ese niño que está ahí es una persona muy especial y que está haciendo una labor muy especial. Porque de hecho él le viene con la historia al aduanero. Rafi le llega con una serie de latas Cintas. de cintas de cine y dice que fue a rodar escenarios que después se insertarían en la película que está haciendo Aznavour, ¿no? Y que se estaba estrenando ese mismo día. Y que se estaba, pero eso él no lo cuenta, claro, y le intenta también trapichear con esta historia. Y entonces, ahí en la aduana, lo que ocurre es que Rafi se desnuda y siente por fin el abrazo de su padre, que aún no había entendido, que trae en su memoria, buscando el por qué su padre se convirtió en un terrorista y cuál era el mensaje que quería transmitir y por qué su sangre, la memoria que tiene de su propia familia, es algo que no entiende. Claro, y entonces, en esa aduana, el aduanero... Es un cruce más, es uno de estos cruces que hace maravillosamente bien Goyan en sus películas y que de repente el aduanero descubre... Hace un poco de psicólogo con el niño y hace que perdone a su padre. Y ese abrazo que tú hablabas, gracias al aduanero y gracias a esa cinta de vídeo que lleva y a esa forma de contar esa pequeña memoria que trae en su cinta de vídeo, ¿no? Pero es claro, pero es que el aduanero, si tú te fijas, está haciendo un ejercicio de autoconciencia y es la primera vez que mete la pata. Porque lo que le cuenta Rafi es que fue a documentar un genocidio del cual no existe memoria. Porque es algo que nunca fue reconocido y si no es reconocido no existe, ¿no? Que es el gran problema de Goyan. Y entonces, claro, él sobrepasa la ley, el aduanero en su último día de trabajo... Bueno, sobrepasa la ley también porque realmente en esa cinta de vídeo el gran dilema es... ¿qué contiene la cinta de vídeo? ¿Existe realmente película grabada que no se puede abrir porque se velaría? Bueno, la de vídeo no, sería la de sí, cine. la cinta de cine, la cine. caja de cine, las latas. ¿Qué existe realmente dentro, no? Apagamos la luz y la abrimos a ver si realmente Para que no se... hay cinta, hay película grabada o existe droga. ¿Qué ¿Qué traes ahí? ¿Qué Claro. existe dentro de esas latas? Porque Rafi, claro, le explica que no se pueden abrir las latas porque una vez que se abran se velará toda la cinta y entonces... pero el aduanero tiene que saber lo que hay dentro. Dile eso a un aduanero. Y con esa historia que me estás contando, a ver quién te cree, si no existe tal genocidio, ¿no? Entonces, es súper interesante cómo después también se cuenta la historia del propio aduanero con su hijo y todo lo que está ocurriendo detrás y cómo el propio aduanero hace su propio ejercicio de autoconciencia y le permite a Rafi contar todo. Sí, y hasta aquí podemos contar leer. porque realmente el final es maravilloso. Es una película gigantesca y yo creo que mucho más sincera que la mayor parte de las cosas que se hace en nombre de la historia y todo esto, ¿no? Yo creo que para terminar ya podríamos dar un pequeño apunte sobre Remember. Bueno, es que, claro, es muy interesante cómo Egoyan se mete dentro de otros senderos de la memoria, ¿no? Incluso llegando a la no memoria, que sería esto de cuando de pronto tienes demencia senil o Alzheimer o algo de estas cosas. Yo creo que posiblemente terribles. Remember puede ser, yo creo que mi película preferida de Goyan. Creo que sí porque o puede ser la que más me ha impactado, ¿no? Porque realmente me parece maravilloso como un personaje que de repente desde el principio lo estás amando porque va en busca de una solución de un problema histórico. Tenemos que contar un poquito. Hay que contar un poco con mucho cuidado. Sí, claro, pero vamos, que tampoco es tanto problema la cuestión del spoiler, porque hay que reflexionar sobre las obras de arte. Ellas ya existen, habrá personas que ya las habrán visto, y si no las vieron, a lo mejor el spoiler no va a condicionarlas. Espero que esto no haya quitado alguna visualización en el momento, ¿no? No creo, y voy a intentar no hacerlo. Bueno, cuenta la historia de Zeb, que es un señor muy mayor con demencia senil y que con la ayuda de su compañero de geriátrico y que fue su compañero de celda
¿Ves cómo lo cuento? A ver si lo estoy haciendo bien. Que En fue un su campo de compañero concentración. sí, Auschwitz. en Auschwitz, en el campo de concentración más famoso de la historia, ¿no? El caso es que Zeb su esposa acaba de morir y él había hecho una promesa a su esposa. Y era que iba a vengar. Va a encontrar a su carcelero, va en busca de su carcelero, Es muy fuerte. y la historia, su carcelero nazi, ¿no? Que está también viviendo en América, y hace lo que es como una road movie. En este caso, no es una road movie al uso, pero él se disloca alrededor de Estados Unidos, incluso llega a ir a Canadá en busca de un nombre en particular. Claro, porque además él tiene demencia senil, con lo cual él olvida a cada momento, cada día que despierta, pues despierta llamando a su mujer pensando que está al lado. Y de repente, casualmente, todos los días tiene que encontrar una carta que su compañero de geriátrico le escribe, en la que le dice qué es lo que está haciendo y Cada paso de su viaje. Si ya ha visto al primero, no me acuerdo cómo se llama el nombre que busca, pero si ya ha visto al primero tal de la lista, No, y sobre si todo, ya ha visto al segundo que se llama igual, es que es muy fuerte la carta porque comienza diciéndole tu mujer ha muerto. Sí. Y es como es verdad. todos los días recordar que su mujer ha muerto por primera vez. Todos los días muere su mujer por primera vez porque claro, la memoria precisamente pues nos hace estas jugarretas tremendas y todas las películas, todas las de Atom Egoyan tienen que ver exactamente con estas pérdidas de memoria, las suplantaciones de memoria. Y resulta que esto que Remember cuenta un poco la historia, esta peripecia de este hombre que va viajando por América buscando a un asesino, buscando a su carcelero, que es otra persona muy mayor, y va con una pistola y va dispuesto a matarlo. Claro, no tiene nada que Su perder. misión es eso, Todo lo ¿no? contrario, tiene que ganar, no solo pierde, no pierde, sino que todo lo contrario, gana la promesa que le hizo a su esposa, ¿no? Claro, cumple. Pero ¿qué pasa cuando realmente... A ver si haces toda la ¿Qué pasa cuando realmente tu memoria te hace la te jugarreta? hace la jugarreta de no contarte una verdad sino otra verdad? O creer que realmente te ha sucedido una cosa pero no otra. Por eso quería ir yo a la siguiente película, porque tiene que ver con las suplantaciones de memoria, ¿no? Como los padres de Next of Kin, de su primera película, este niño rubio que suplantaba al hijo perdido de la otra familia que él quería para sí. Exactamente por eso quería ir yo a Dulce Porvenir, porque es justamente lo que ocurre. Tenemos a una Sarah Polley jovencísima, que es la única junto a la autobusera que se salvan, a la conductora del autobús que se salva de un accidente donde mueren todos los niños del pueblo. Y se salva queriendo ella soñando ser una estrella pop. Se salva pero se queda parapléjica. Y de la noche a la mañana todos sus sueños se quedan amputados y ella crece. De la noche a la mañana ella se da cuenta de lo que realmente ha estado viviendo durante una serie de años. Y se da cuenta de tal manera que ni siquiera el propio Atom Egoyan nos lo cuenta, porque es vergonzosísimo Y durísimo. y es una de esas memorias que más vale que rechacemos el Claro, y principio. de hecho yo creo que la mente humana lo hace muy bien, es muy sabia y de repente hay recuerdos que te hace olvidarlos y reconstruyes otra memoria nueva sobre esa que es más amable, más bonita y más de color de rosa, ¿no? Claro, pero ¿qué tiene eso de malo? Que no es la verdad. Y entonces al no ser la verdad tampoco puedes hablar con todas las de Dios, ¿no? A ciencia cierta sería. Entonces Sarah Polley en este caso, al saber realmente lo que estaba ocurriendo en su vida, pues empieza a darle tono a todo lo que ocurrió y a tomar una decisión adulta frente a todo lo que le proponen, que es completamente inhumano en realidad, ¿no? Y le proponen una cuestión básica que se estudia en Estados Unidos a través del libro que recoge la película, ¿no? Que adapta a Atom Egoyan por primera vez. Un regalo de su mujer. Sí. Se estudia en las facultades de Derecho como un caso perfecto de estudio a nivel de Derecho, ¿no? A nivel de abogacía, ¿no? Llega un
un abogado al pueblo en busca de un caso que montar. Hay un culpable. Hubo un accidente, murieron todos los niños del pueblo. Tiene que haber un culpable. Eso no es solo un accidente, porque incluso el señor que hizo el tornillo es el ejemplo que ponen, ¿no? El señor que hizo el tornillo del autobús puede tener que ir a juicio. Puede ser el culpable. Y entonces él necesita una serie de firmas para poder montar el caso, aunque no sea verdad. Pero por otro lado, él mismo sufre en sus propias carnes una serie de cosas de las cuales no se puede separar. El abogado frío, calculador, que va en busca de esta cosa, tampoco se puede separar de su propia realidad, su propia memoria. Entonces, esto se estudia en las dos vertientes en estas escuelas en Estados Unidos, tanto el vídeo como la película, ¿no? Sí. Pues nada, yo creo que ya hemos dado una pincelada bastante amplia sobre lo que es el cine de Goyan y nada, yo creo que... a mí me gustaría cerrar solamente con un apunte, ¿no? Es que todo el cine de Atome Goyan se basa desde el principio en la obra de Samuel Beckett, ¿no? Hay una historia muy famosa que es la última cinta de Krapp, Krapp's Last Tape, Krapp, que en inglés suena a mierda. Pues este señor se llama así, ¿no? El señor Krapp. Y cuenta la historia, es una obra de teatro de Samuel Beckett, cuenta la historia de un señor que lleva un diario a través de cintas magnéticas, ¿no? Las fonográficas. Él va grabando todos los días sus memorias. Y de vez en cuando no, precisamente cuando cumple años, revisa una cinta antigua. Entonces, durante la obra, coge la cinta número 3 de la caja número 5, que pertenece a una época determinada de cuando él tenía 30 años, y que está analizándose en esa cinta cuando tenía 20 años, ¿no? Claro, y se cruzan los pensamientos que ya no son los pensamientos que actualmente tiene y ahí existe el dilema, ¿no? El problema, ¿no? El gran problema es que él no se siente cómodo con lo que está viendo, no cree en ese yo y se siente incluso avergonzado de ese yo que fue, y entonces decide hacer una cinta, la de ese cumple, reflexionando acerca de ese yo que reflexiona acerca del otro yo, ¿no? Y entonces como nuestras memorias en realidad no nos sirven para nuestra actualidad, que es la única que tenemos. El cumpleaños siguiente volverá a pasar igual, ¿no? Son importantísimas, no existimos sin memoria, y no obstante, las memorias no nos sirven de gran cosa. Es un poco esto el dilema de todo el cine de Goyan. Es muy interesante y hay muchísimas más películas de las cuales ya nos gustaría hablar. Bueno, de todo esto en el blog hay unos apuntes un poquito más amplios de la otra película que estamos hablando y nada, esperamos que lo visitéis, que le deis a like, a compartir, que hayáis disfrutado y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por vernos. Chao. Bye.